Hola, me llamo Paul y desde hace un tiempo que vengo pensando bastante sobre la masculinidad. Hace unos años estaba en la playa, estaba solo en la playa y había ahí al lado un grupo de chicos que me invitaron a acercarme a ellos y a estar con ellos mientras bebían, reían y fumaban. Hablaban de diferentes cosas, pero sobre todo muchas de las cosas que decían eran una competición constante entre ellos para ver quién corría más con la moto, quién había ligado con más chicas ese fin de semana o quién había hecho más trastadas en general. Era una situación en la que yo no acababa de estar muy a gusto. Pero bueno, ahí estaba. Y hubo un momento, de hecho, en el que uno de ellos sacó unos prismáticos y empezó a hacer la broma de que iba a mirar a las chicas en topless de la playa. Y todos se rieron y lo aplaudieron. Había un chaval en el grupillo que estaba así como yo, que tampoco estaba muy cómodo. A él lo llamaban maricón. Situaciones como esta me hacen pensar en qué es lo que quiere decir ser un hombre. En si ser un hombre es estar de acuerdo con una serie de cosas con las que yo nunca he estado de acuerdo. En si ser un hombre es ser cómplice de estos comentarios. Es ser cómplice de las fotos que llegan en según qué grupos de WhatsApp, absolutamente denigrantes. Es no decir según qué cosas. A veces pienso que si esto es ser hombre, yo no sé si quiero jugar a este juego. También pienso qué es lo que quiere decir ser mujer también, o qué es lo que quiere decir el género, que si el género existe, si es real, si no es una cosa que hemos creado un poco entre todas. También me pregunto que si hubiese un mundo en el que no existiese el género, si la gente tendría la necesidad de transitar, de pasar de un lado al otro. Yo lo he hecho. Yo he transitado. De pequeño no me llamaba Paul, me llamaba Carla. Y recuerdo una vez, cuando tenía 7 años, que le pedí a mi madre que fuimos a la peluquería y le pedí a la peluquera que me cortase el pelo como un chico. Y lo hizo. Y fue muy maravilloso, fue un verano muy divertido. Y al año siguiente le pedí a mi madre de ir a la misma peluquería, otra vez. Justamente la misma peluquería, a la misma peluquera, a pedirle exactamente el mismo corte de pelo. Y lo hicimos y fuimos, pero yo no sé qué pasó. No sé si mi madre le dijo algo por detrás o no sé si habían cambiado de peluquera. Pero la cuestión es que el corte de pelo ya no fue el mismo. Me lo cortaron corto, pero ya no era un corte de chico. Ese día, en ese momento, yo creo que aprendí que eso era algo que no podía ser, que yo no podía ser un chico. Yo no sabía que los chicos trans existiesen, ni que eso fuese una posibilidad. Y fui creciendo y eso siguió sin ser una posibilidad. Hasta que llegué a la universidad, que en la universidad se te abre un mundo de posibilidades, de gente, de cosas. Y conocí a otros chicos trans. Y conocerlos y verlos y hablar con ellos me permitió darme el espacio como para pensarme, ¿no? Y todas las dudas, todos los miedos, todas las cosas que tenía dentro de mí, conseguí dejarlas un poco atrás y dar el paso y empezar a vivir en el mundo como chico. Hubo un día que estaba volviendo de la universidad y pensé, ¿cómo me llamaría si fuese un chico? Y pensé, Paul, y se me enganchó aquí detrás y me ha acompañado desde entonces. Y se lo conté a la gente y cambié el nombre en la universidad y empecé a vivir en el mundo como un chico. Y toda la gente lo sabía, menos mis padres. Y un día vinieron unos amigos de la universidad a casa y mi padre no debería haber estado en casa, pero estaba. Entonces mis amigos obviamente me llamaban Paul y me llamaban por aquí, por ahí, por lo otro. Y obviamente mi padre se enteró. Y después fui a hablar con él
y estaba así como molesto. Y le pregunté qué es lo que pasaba. Y me dijo que estaba molesto porque me había puesto Paul y no Carlos. Yo he transitado, yo he pasado de un lado a otro y sé lo que es el machismo. A mí me han educado como mujer, yo he sido sociabilizado como tía, he vivido en este mundo 18 años como mujer. Y he vivido el machismo en mis propias carnes. Sé lo que es estar en una asamblea, decir algo y que tu palabra no cuente, y que un compañero después diga exactamente lo mismo y todo el mundo le aplauda. Sé lo que es que con 11 años te agredan sexualmente. A mí me han agredido sexualmente. Sé lo que es que te toquen el culo en el autobús. Sé lo que es que te toquen las tetas por el metro. Sé lo que es que te enseñen la polla por la calle. Sé lo que es eso. Pero ahora ya no me tocan. Eso ha dejado de pasar. En cambio ha pasado otra cosa. Hubo un día que estaba en un rodaje y era un grupo de chicas que jugaban a voleibol. Y estábamos en el vestuario y me pidieron que saliese del vestuario porque se tenían que cambiar. Es lógico. Pero era la primera vez que me pasaba eso y me hizo pensar en el camino que había hecho, en cómo yo había pasado de ser un objeto sexual, alguien sexualizado constantemente, a ser un potencial agresor. Sin serlo, yo sé que no lo soy, pero ahí se habían movido las cosas. Y eso me hace volver a la playa. Volver a la playa y pensar que esa era la primera vez de toda mi vida que estaba en un espacio solo de chicos, en el cual me estaban reconociendo como un chico. Y esa sensación, ese momento, lo recuerdo con una mezcla de emoción, porque estaba siendo reconocido como quería ser reconocido, pero también de frustración por todo lo que pasó y por lo que implicaba ser un hombre en ese contexto. Ese ha sido el primero de muchos. He estado en muchos otros espacios solo de tíos y cada vez que estoy en uno de esos espacios crece en mí una cierta rabia y una cierta frustración y me vuelvo como más feminista. Y me ha hecho pensar también qué tipo de chico voy a ser o qué tipo de masculinidad tengo que tener. Si quiero tener esa con la que no estoy nada de acuerdo y esa masculinidad que yo mismo he sufrido tanto tiempo, o si quiero tener otra. Entonces yo tomé una decisión consciente de amariconarme, sin que tenga que ver nada con la orientación sexual o lo que fuera, simplemente una expresión de género más. Decidí, habiendo sido siempre una tipa súper masculina y súper machorra, decidí cambiar eso. Decidí ponerme un pendiente en la oreja, sonreír muchísimo, gesticular, cerrar las piernas, bueno, pues tener dejes afeminados. Sin que eso haga que sea menos hombre, sin que eso quiera decir que mi masculinidad sea una cosa menos de chico, sin que eso quiera decir que quiera cambiar otra vez o que vaya a ser una chica. Simplemente he encontrado un espacio en el cual estoy cómodo. Soy un chico trans y esta es mi masculinidad. Y quizás lo interesante sería que cada cual encontrase su propia masculinidad.